Capítulo 7. Fugaku lo recordaba todo con demasiada claridad. Seguía dando vueltas en su cabeza, una y otra vez. Lo mantenía despierto por la noche. Un Chunin había irrumpido en su oficina para entregarle un informe rápido que explicaba que los hombres de Danzo habían matado a un profesor de la academia después de llevar información confidencial al Hokage, y por sensible se refería a décadas de misiones ilegales, secuestro de niños y belicismo. Al momento siguiente, Itachi había entrado a su oficina y estaba llorando. Itachi, llorando. Fugaku no había visto llorar a su hijo mayor desde que probablemente tenía 5 años. Shisui lo seguía de cerca, blanco como una sábana, con los ojos secos pero brillantes. Papá, había dicho Itachi. Tercer choque. Eso también se había ido durante años. Y luego Itachi le había contado sobre Danzo, sobre Ambu, sobre ser un espía y sobre cómo su plan para derrocar al Hokage era bien conocido en las alturas. Sobre lo que se pretendía hacer al respecto. Al momento siguiente, fue Hyuga Yashit quien entró en la habitación. ¿Qué diablos, Fugaku? Esta vez podría contar en décadas la última vez que el hombre estaba tan familiarizado con él. Y Fugaku, con el mundo derrumbándose a su alrededor, soltó. Los Uchiha han estado planeando un golpe y Danzo ha estado conspirando para acabar con todos nosotros. Lo único que Yashi tuvo que decir fue, debería haber sabido al entrar aquí que las cosas podrían empeorar aún más de lo que ya estaban. Fugaku había estado tan seguro de que los otros jefes de clan se pondrían del lado del Hokage. Ninguno de ellos había levantado un dedo cuando el Uchiha había sido humillado y condenado al ostracismo públicamente. Fugaku había asumido que estaban muy felices de ver caer a su clan, de verlos puestos en su lugar como siempre habían querido. Ni siquiera se le había ocurrido buscar su apoyo, exponerles su caso antes de decidir que nadie estaría de su lado. Y así, y los demás también, tenían cosas que decir al respecto. Habían estado enojados con Fugaku, por supuesto, por querer traer la guerra de regreso a su puerta en lugar de llevarles su agravio, por asumir que serían sordos a sus súplicas. Pero no fue nada comparado con la ira que mantuvieron contra Danzo y, a medida que pasaba el tiempo y se desarrollaban las historias, contra los Sandaime. Nada comparado con su sentido de traición cuando descubrieron que la solución de Danzo, y del Hokage hasta cierto punto, aún no lo sabían del todo, para un clan disidente que intentaba causar problemas era asesinarlos a todos. Potencialmente por uno de sus propios hijos. En ese momento, la mayoría de ellos ya estaban en pie de guerra. Inoichi Ishibi, en particular, después de rescatar a Yamanaka Fury y a Burame Torune de Danzo's Roads, sus propios hijos a quienes habían dejado ir a regañadientes, solo para descubrir que su supuesto entrenamiento especial estaba recibiendo un lavado de cerebro en el fondo de una cueva. Había una docena de niños más, algunos creían muertos durante años, muchos de ellos secuestrados durante el caos provocado por el ataque del Kyuubi. Eso es lo que Danzo había estado haciendo entonces. No había forma de que el Hokage no lo supiera. De ninguna manera él al menos no sospechó. O había sido absurdamente ciego o deliberadamente obtuso. Ambos eran crímenes que no podían simplemente ser barridos debajo de la alfombra. Hacía 2 años que habían tenido estas reuniones con regularidad, volviendo a los problemas que habían dejado desatendidos durante décadas, ya que ya no podían confiar en sus líderes, ya fuera el Hokage o sus antiguos consejeros. No había nadie que tomara el lugar del viejo Sandaime por ahora, y no podían permitirse el lujo de parecer sin líder frente a las otras aldeas, por lo que tenían que mantener el status quo. El Sandaime permaneció en su lugar, su imagen intacta para la población en general. No había otras opciones, por ahora. Los diversos clanes ninja de Konoha nunca habían tenido tan buenas relaciones. Tan terribles como habían sido todos los eventos que llevaron a esto, esta parte fue, sorprendentemente agradable. ¿A dónde se había ido todos estos años? Solían ser amigos, todos. Habían ido juntos a la academia, habían sido compañeros de equipo, habían luchado codo con codo. Habían jurado, una vez, como solo los adolescentes jóvenes y tontos podían hacerlo, que no caerían en la misma trampa que tenían sus padres. Que no tacharían su amistad, que no pondrían a su clan antes que todo lo demás, que nunca terminarían lanzándose unos contra otros. Todos los días estaban redescubriendo la magnitud con la que habían fallado en esto. Pero aquí estaban ahora. Celebrar esas reuniones en la Torre Hokage parecía incorrecto de alguna manera, incluso si era el centro de administración, por lo que lo hicieron en el distrito de Nara, por la única razón de que eran los únicos que tenían una mesa lo suficientemente grande para todos. Especialmente porque su número había crecido lentamente. Mikoto, primero.
Voy contigo, le había dicho la primera vez, y no siempre era así, pero a veces al menos Fugaku sabía que no debía discutir con su esposa. Le molestaba, pero había imaginado que ella se quedaría para sí misma y vería que no había necesidad de ella allí y no volvería. Desira. Correcto. Tan pronto como entró en la habitación, Shikaku hizo algunos comentarios sobre lo que estaba haciendo allí. Si no te gusta, puedes irte a la mierda, Shikaku. Y estoy invitando a Yoshino, la próxima vez. Shikaku había cerrado su maldita boca, y ambas esposas estaban alrededor de la mesa la próxima vez. La esposa de Shibi vino cuando él no pudo, aunque Fugaku no estaba seguro de que en realidad fuera su esposa. A los Aburame no les gustaba mucho el matrimonio, ni tampoco la monogamia. Pero ella era la madre de su hijo y su segunda al mando, y tenía el mismo poder que él. Tsume había estado trayendo a su hija Ana durante unos meses, ya que ella tomaría el liderazgo del clan en unos pocos años, y Tsume quería comenzar a prepararla lo antes posible. Si no fuera por su tema de conversación, esto se habría sentido muy doméstico. Habían discutido la sucesión del Hokage, nuevamente, y se habían quedado cortos en soluciones, nuevamente. Fugaku casi se dio por vencido en mencionar el caso de Naruto. Una mirada ardiente de Mikoto, y estaba explicando a sus compañeros líderes del clan la relación aparentemente problemática de Naruto con el dojutsu de Uchiha. ¿Por qué te preocupa tanto? Shikaku preguntó cuando terminó. Fugaku se tomó su tiempo para responder. Quizás no debería haberlo hecho. Quizás no se preocupaban por nada. Pero no podía dejarlo pasar, era una mezcla de un presentimiento, las propias preocupaciones de Mikoto, y la vergüenza todavía ardiente de esos asuntos que había pasado por alto antes, que casi habían llevado a la ruina a todo lo que sabía y amaba. ¿Sabes cómo se acusó al clan Uchiha de haber traído a la bestia a la aldea? Comenzó Fugaku. Los vio fruncir el ceño con molestia, sin querer discutir sobre esto de nuevo. Nadie se lo tomó en serio, dijo Tsume. Probablemente no lo había hecho, y la mayoría tampoco, pero sería una mentira decir que nadie había creído en la teoría. Lo hicimos, intervino Mikoto, cortando sus murmullos. Nos lo tomamos muy en serio, continuó Fugaku. De hecho, contabilizamos el paradero de todos los usuarios activos de Sharingan en ese momento. No era una afirmación tan irrazonable. El clan no tuvo nada que ver con eso, pero no todos siguen los deseos de su clan. Todos asintieron sombríamente, habiendo lidiado con su parte justa de luchas internas. Supuse que no encontraste nada, dijo Inoichi para retomar el hilo. No. En ese momento llegamos a la conclusión de que ninguno de nosotros cometió esa terrible traición. Sin embargo, ahora estaba soportando todo el peso de su atención. Todos habían aceptado más o menos el hecho de que la bestia había caído sobre ellos por el capricho del destino, y nada más. Habían llegado a un acuerdo con la crueldad aleatoria de ese día, con el Kyuubi liberándose a pesar de las precauciones tomadas para que Kushina diera a luz a su hijo. La bestia liberada había atacado, y eso fue el final. Hemos llegado a creer que podría haber alguien, fuera del pueblo, en posesión del Sharingan. La admisión fue humillante por decir lo mínimo. Los Uchiha siempre se habían enorgullecido de la perfecta comprensión que tenían sobre su dojutsu. Nunca robado o caído en manos de enemigos, como el Byakugan. El único golpe en su historial fue el ojo de ataque Kakashi, pero aún permanecía en el confín de la aldea. ¿Un Uchiha rebelde? Preguntó Yashi. O un ladrón, replicó Fugaku, incluso si no estaba seguro de cuál sería peor. Un ladrón era más probable, porque no habían tenido desertores en décadas, pero quién sabía. ¿Qué te puso en esa pista entonces? Preguntó Shikaku, nunca alguien que pierda el enfoque. Fugaku intercambió una mirada con Mikoto, quien asintió levemente, determinada. Itachi fue abordado por un hombre. Con respecto a, bueno. Ya sabes. No pudo decirlo. Apenas podía comprender sus mejores días, no había forma de que pudiera reconocerlo en voz alta. Que solo hubiera permanecido en el reino de las posibilidades lejanas no cambió nada. Danzo se lo había pedido a su hijo. De hecho, le había preguntado. Era una suerte que el hombre estuviera ahora lejos de ellos. Asintieron con la cabeza, luciendo una expresión coincidente de horror y resentimiento en su rostro por solo un segundo. Todos estaban pensando lo mismo. Podría haber sido mi clan, mi familia, mi hijo. Por supuesto, ninguno de ellos tenía una historia tan inestable como la de los Uchiha con la aldea, pero era delirante pensar que Danzo se hubiera detenido allí. No había dudado en arrebatar a los niños del clan, en hacer asesinar a personas importantes de otras aldeas, en planificar el exterminio de todo un clan. ¿Dónde se habría detenido?
El hombre ofreció ayuda. No reveló su nombre o identidad, pero no es necesario activar el Sharingan para ser detectado. Itachi estaba lo suficientemente paranoico para entonces que lo había buscado con los suyos, por si acaso. Itachi solo podía decir con certeza que el hombre tenía un poderoso dojutsu. Y su interés en él es suficiente para dar un salto en cuanto a qué es exactamente el dojutsu, concluyó Inoichi. Kushina nunca mostró ningún miedo al Sharingan, dijo Mikoto. Pero podemos imaginar que Naruto lo haría si la experiencia del zorro fuera más reciente. Con un Sharingan ahí fuera, se vuelve plausible. Plausible, alarmante y transformador. Significaría que no fue el destino, no fue mala suerte, no fue la ira de un dios. Fue deliberado. ¿Por qué sacar eso ahora, Fugaku? Si lo has sospechado durante tanto tiempo, preguntó Chousa, con una sorprendente falta de reproche en su voz. Fugaku consideró salir de dando una rápida excusa. Era un reflejo en este punto, estaba acostumbrado a mentir por defecto, a nunca ser franco y honesto sobre nada. Él amordazó el impulso cuando sintió que los ojos de Mikoto perforaban un agujero en su cráneo desde su costado. No lo habría hecho, dijo sin rodeos. Hemos estado investigando el asunto durante mucho tiempo y no estamos más cerca de resolverlo, pero prefiero mantenerlo como un negocio de Uchiha, incluso si se agradecerían recursos adicionales. Fue nuestro fracaso, dijo con los dientes apretados, ya sea como Uchiha, o como la fuerza policial de Konoha, si hubo alguien que se infiltró en la aldea para someter al Kyuubi, no pudimos evitarlo, y deberíamos ser los unos para corregir ese error. Pero no era fanático de esa política de honestidad. Complicaba las interacciones que una mentira rápida hubiera suavizado fácilmente, y lo hacía lucir mal la mayoría de las veces. Se sentía vulnerable, expuesto y como si estuviera dando municiones a la gente que escuchaba. Pero Fugaku lo recordaba todo con demasiada claridad. Seguía dando vueltas en su cabeza, una y otra vez. Lo mantenía despierto por la noche. La cara llorosa de Itachi, el horror de un destino que había sido evitado por poco, por pura suerte. Pero Itachi me pidió que lo hiciera, admitió. Debería haber sido malo admitirlo. Algo que podría usarse en su contra, que lo hacía parecer débil. No guardaba la verdad cerca de su pecho, para que nunca la compartiera, por reivindicación o placer. Honestamente, pensó que era lo mejor que podía hacer. Para protegerse a sí mismo y a los suyos. Excepto que los otros jefes de clan alrededor de la mesa no mostraban burla ni desdén, ni cálculo ni amenaza. En todo caso, parecían gratamente sorprendidos, que de todo lo que podría haber dicho, esto era lo que estaba buscando. Se preguntó si le creían o simplemente apreciaban que eligiera una excusa así, no estaba seguro de cuál les complacería más, y cuál le parecería menos ofensiva. Pero Fugaku se vio obligado a admitir algo que se había negado a ver durante tanto tiempo. Las personas alrededor de esa mesa no eran sus enemigos. Lo veremos entonces, resumió Yoshino, sin inmutarse. Y vigile de cerca al chico. Pero creo que su hijo está por delante de nosotros en el asunto, ¿no es así? Fugaku no tuvo que darse la vuelta para imaginarse a su esposa riéndose y tratando de ocultarlo. No debería haber sido tan descuidada al respecto. El hecho de que sus amigos no habían hecho ningún comentario sobre la amistad de Sasuke y Naruto no lo convertía en una idea mejor de lo que era. El suelo todavía estaba demasiado movido bajo sus pies, y acababan de confesar abiertamente que un Uchiha detrás del ataque del Kyuubi era una posibilidad. Naruto era un peligro incluso sin tener en cuenta el poder que podía ceder. Sin embargo, ahora no era el momento de comenzar esa pelea en particular. Él es. Itachi los está mirando. ¿Cómo está Itachi de todos modos? Preguntó Inoichi. A menudo lo hacía. Había insistido durante mucho tiempo en que Itachi viera a uno de los terapeutas especializados en Shinobi y su trauma en el hospital de Konoha, pero Itachi siempre se había negado. Fugaku había tenido la intención de hacerlo oír de todos modos, y resultó en algunas sesiones frustrantes en las que Itachi se mantuvo en silencio como una lápida a pesar de los mejores esfuerzos del terapeuta. Inoichi había razonado que el chico iría en su propio término cuando sintiera la necesidad. Shisui había estado de acuerdo sin un escándalo, al menos. Sin embargo, no había forma de saber lo bien que le hizo, a pesar de su comportamiento fácil, Shisui estaba protegido, abriéndose solo a Itachi, o eso asumió Fugaku. Tuvo que contenerse de solo pedirles respuestas, u ordenarles que se ocuparan de lo que había sucedido. Tenía la sensación de que no obedecerían de todos modos. Ya no. Además, Mikoto probablemente lo decapitaría. No estamos seguros, respondió ella en su lugar, con rastros de preocupación en su voz por lo demás firme.
Parece mantenerse unido, pero no es como si estuviera compartiendo mucho con nosotros. Eso era otra cosa que había sorprendido enormemente a Fugaku. La abrumadora simpatía que Itachi había recibido de los conocidos, al ver que, en el fondo, había estado muy cerca de convertirse en un traidor a la aldea y de debilitarla enormemente. Pero si ninguno de ellos era particularmente bueno para reconocer a los niños por lo que eran, niños, todos eran mejores que él. Itachi tenía entonces 13 años. 13. ¿Qué hay de los niños, Inoichi? Preguntó Mikoto, tanto por genuina preocupación como por cambiar de tema, supuso Fugaku. Inoichi suspiró e intercambió una mirada pesada con Shibi. Torune y Fu están bien, considerando todo, junto con la mayoría de los que regresaron con su familia. Los niños son resistentes. En cuanto a esos otros, los huérfanos, ¿verdad? ¿Los que tomaste?, preguntó Yashi. Fugaku no pudo decidir si había reprobación en su voz. Nunca había sido capaz de decir si de forma natural parecía y sonaba crítico, por eso estaba tan exasperante. Shin y Sai, aunque esos nombres solo les fueron asignados una vez para propósitos de misión. No pudimos encontrar nada en los archivos de Danzo que pudiera dar una idea de sus antecedentes y familia. No están causando ningún problema. Yo diría que el problema es todo lo contrario. Frente a la expresión interrogante de los demás, Inoichi suspiró de nuevo. A todos los efectos, son soldados Anbu completamente formados a pesar de su edad. Toda una vida de acondicionamiento no se quita tan fácilmente. Fugaku estaba entre los Jounin enviados que habían asaltado la sede de Root por primera vez después del arresto de Danzo. La resistencia que habían encontrado allí había sido incomprensible. Los miembros mayores estaban enfurecidos, empujados a un frenesí fanático por la caída de su líder, a pesar de que era legítima. La mayoría había tenido que estar incapacitada, algunos habían muerto. Y luego estaban los niños. Sentados en literas en un dormitorio común, esperando tranquilamente su destino. El chico que luego se llamaría a sí mismo Shin estaba parado en medio de la habitación, protegiendo al que se llamaría a sí mismo Sai. Había mirado a Fugaku con tranquila resolución cuando le preguntó: ¿Nos va a matar, señor? Parecía completamente expectante por escuchar una afirmación. No parecían asustados. No miraban nada, rostros inexpresivos y posturas inmóviles. Sin embargo, Fugaku estaba seguro de que habrían luchado hasta la muerte si hubieran sido empujados a hacerlo. Para ser honesto, realmente no sé qué está pasando con ellos. Está bien. Ino ha tenido mucho más éxito que yo en romperlos. Es mejor que nada, así que se lo dejo a ella ahora mismo. Por la forma en que lo estaba diciendo, no tenía muchas opciones. Fugaku no estaba familiarizado con la descendencia de los diversos clanes, pero incluso él había oído hablar de la notoria reputación de Yamanaka Ino por sus travesuras del más alto nivel, lejos de las inofensivas travesuras que los niños normales hacen. Si hubiera sentido que podía tener algo que decir en esto, probablemente Fugaku le habría aconsejado a Sasuke que se mantuviera alejado de ella. Pero ver cómo se había comportado el chico últimamente, solo lo animaría a hacerse amigo de ella. Los niños eran agotadores. No ayuda que no podamos convencerlos de que Danzo no va a regresar. Simplemente no pueden creerlo completamente. Francamente, no los culpo. Fue, con mucho, el mayor peso en la relación de los clanes con el Hokage en este momento. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que habían acusado a Danzo, el Sandaime se había negado a que lo ejecutaran. Tantos habían muerto por mucho menos. La traición era el peor crimen posible en el mundo shinobi, y el hecho de que Danzo se considerara el más leal de todos, actuando únicamente por los intereses de la aldea, no hizo nada para aliviar el peso de sus crímenes. El Hokage lo estaba protegiendo, incluso ahora, y nadie podía perdonarlo por eso. Danzo había sido enviado a un lugar aislado en las profundidades del País del Fuego, efectivamente encarcelado, pero aún vivo y coleando, y aún podía hablar. Alcanzar. ¿Hubiera sido tan difícil al menos cortarle la lengua? El simbolismo también habría sido genial, después de todo lo que tuvieron que hacer para que él quitara los sellos que ataban la voz de sus subordinados. Ninguno de ellos se sintió a salvo de su influencia e intromisión. ¿Cómo podía el Sandaime no ver eso? Danzo seguía siendo una amenaza. Lo estaría mientras estuviera vivo. Bueno, con esa nota alegre, creo que podemos cancelar esa reunión por el día, exclamó Shikaku con su habitual brusquedad. Si Yashi siempre sonaba pedante, Shikaku siempre sonaba molesto, y era imposible saber en qué
Fugaku habría apreciado un poco de formalidad por una vez, pero sabía que no debía esperar nada parecido al protocolo de sus compañeros líderes del clan. Todos empacaron sus notas, charlando amigablemente. Fugaku hizo planes para reunirse con Inoichi en la división de inteligencia para hablar extensamente sobre el caso rebelde Uchiha. Inuzuka Anna se le acercó justo cuando Mikoto y él se estaban despidiendo. ¿Vas a volver al cuartel general, Uchiha-san?, preguntó amablemente, siempre educada. Intercambió una breve mirada con Mikoto, quien asintió. Yo soy. Puedes caminar conmigo. La niña sonrió y se puso a caminar con él. Mikoto tomó la dirección del campo de entrenamiento para reunirse con su equipo Genin, y Fugaku y Ana comenzaron a dirigirse hacia la sede de la policía de Konoha. Era tan extraño, cómo se acostumbraron a todo, incluso cambiaron, estaban convencidos de que nunca se establecerían realmente. Cuando se sugirió que un paso hacia la reintegración del clan Uchiha en la aldea podría ser poner fin a su control exclusivo sobre el policía, la mayoría de ellos había protestado, aunque antes se habían quejado de que era un medio de confinar al clan en la aldea. Pero habían aprovechado al máximo esa tarea y se enorgullecían de ser la fuerza que protegía a Konoha dentro de sus muros. El Anbu por amenazas externas, la policía de Konoha por amenazas internas y el resto de la fuerza ninja para llevar a cabo misiones por la reputación y prosperidad de la aldea. Excepto que significaba que todos desconfiaban de ellos y de su poder de entrometerse y fisgonear en los asuntos de la gente. Y el hecho de que pudieran encubrir lo que quisieran, incluido un traidor en su rango. Aquellos que no pensaban que el clan en su conjunto era responsable del Kyuubi pensaron que al menos había escondido al traidor, porque ¿cómo es que la policía de la policía había dejado escapar eso? Fugaku tampoco lo sabía. Fue su mayor fracaso. Bueno, eso y todo el funcionamiento de Root. Años en los que el shinobi de Danzo llevaba a cabo misiones no autorizadas, eliminando aquellas que pensaba que eran amenazas para el pueblo o para él mismo, secuestrando niños. Y nunca habían sospechado nada. La vida de esos niños se arruinó, estaba en Fugaku y sus compañeros del clan. Deberían haberlo puesto fin, pero estaban lo suficientemente ocupados tratando de luchar contra la creciente desconfianza de los aldeanos. Desconfianza debida en parte a su incapacidad para encontrar a esos niños. Sage, qué lío. Fugaku se había visto obligado a admitir que la sangre fresca dentro de sus filas era una necesidad, pero había pedido que, a su vez, su clan tampoco estuviera restringido. Entonces, no más Uchiha excluidos de la administración, y no más no Uchiha excluidos de la fuerza policial. Al principio había causado indignación, pero nadie se inmutó ahora, cuando Ana entró al edificio pisándole los talones. Rechazar los cambios no era una opción. Tenían que seguir adelante ahora. Pero en serio, ¿por qué no pudieron cortarle la cabeza a Danzo? Y no. Sakura sintió que su rostro se enrojecía de inmediato y se maldijo a sí misma por sentirse abrumada por algo tan simple como llamar a una especie de amigo en medio del pasillo. Es solo que, en estos días, se sentía como si nunca estuviera usando su voz en la escuela. Ya ni siquiera respondía a las preguntas de los profesores. Cada vez que quería levantar la mano, pensaba en todos los comentarios que había recibido sobre cómo era una ratón de biblioteca arrogante que pensaba que era más inteligente que todos los demás porque siempre conocía el responde a todo, y mantuvo la mano baja. Mizuki la había llamado un día después de clase, diciendo que era extraño que ya no la escucharan durante las lecciones, y Sakura había sentido una ola de rabia y amargura crecer dentro de ella, un fuerte sentimiento imposible de reprimir eso. Estaba mostrando cada vez más a menudo últimamente. Sabía lo que había sucedido, sabía lo que pensaban los demás de ella. Tenía que saber por qué tenía miedo de mostrar sus buenos académicos. Y, sin embargo, lo había expresado como si fuera una lástima, una decepción en realidad, ¿y por qué era así? Odiaba sus entrañas. De todos modos, ella estaba callada en la escuela, y cuando hablaba sentía que su voz se extendía por toda la habitación, por todo el edificio, que todos podían escucharla y a nadie le gustaba. En la práctica, solo Ino se detuvo en su camino y se volvió, en lugar de seguir a Shikamaru y Choji afuera para el recreo. Sakura esperó a que el pasillo se vaciara. Muy pronto, estuvieron solos. ¿Quieres algo?, preguntó Ino, no sin amabilidad a pesar de su tono áspero. Ahora que Sakura manejaba a Naruto de forma regular, incluso el comportamiento gruñón de Ino parecía agradable y refrescante en comparación. Quería agradecerles por el trabajo. Y, mencionaste que podrías adquirir otras cosas. Si es necesario.
Por alguna razón, esto pareció complacer a Ino, quien se relajó y dio un paso para acercarse a Sakura, con una sonrisa de complicidad en su rostro. ¿Necesitas más material ilegal, Sakura?, dijo ella con picardía. Sakura se sonrojó. No es ilegal. Solo, relajarse. Solo dime lo que necesitas. Necesito algún tipo de recurso sobresellado. Pergaminos, libros, para aprender lo básico, algo así. Ino la miró con suficiente intensidad que Sakura se retorció un poco, sintiéndose expuesta. Le preguntaré a Sai. Ino finalmente estuvo de acuerdo. Pero tienes que darle algo a cambio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pide un pago? Él no pregunta, dijo Ino. Su expresión se había oscurecido, su boca estaba en un pliegue molesto. Todo lo que se le pida, lo hará. Ella parecía muy angustiada por el hecho. Sin embargo, estamos tratando de sacarlo de allí, de ahí la recompensa. Lo que quieras, pero tendrás que intercambiarlo con él en persona. Había pasado un tiempo desde que Sakura no había sido atrapada en los extraños planes de Ino, se había olvidado de la absoluta rareza de sus formas. Sus compañeros de clase que la temían no tenían ni idea de que deberían haberla temido más. Bueno. Frío. Ino se fue con un pavoneo ligero y sin ninguna preocupación en el mundo, como si no hubieran discutido un trato turbio como algunos delincuentes menores en un callejón. Sakura se rió entre dientes impotente. ¿Cuál fue incluso su vida? Bien. Esto debería ser simple. Naruto alzó una ceja con escepticismo hacia Sakura, quien había estado estudiando el pergamino durante unos 20 minutos y no parecía estar más cerca de descifrarlo. Ella se había negado una vez más a decir dónde lo había conseguido, pero Naruto había anticipado esta vez, la había estado acechando durante unos días, y ahora estaba razonablemente seguro de que ese bicho raro Sai de su clase repartía material shinobi contra productos horneados. Realmente un trato terrible, ya que Naruto había probado las galletas de Sakura antes, pero los resultados fueron los mismos. Aquí estaban con un pergamino sobresellado de base. Según Sakura, de todos modos. Naruto no pudo descifrar nada del pergamino. Solo podía reconocer lo que era instrucción escrita y lo que eran sellos reales para reproducir, y eso era todo. ¿Qué se supone que haga?, preguntó Sasuke, frunciendo el ceño, y Naruto se consoló mucho con el hecho de que Sasuke podía leer, y aún se veía tan perdido como Naruto se sentía. Es un simple sello de carga. Para almacenar chakra. Es el nivel de entrada, por lo que es solo para un jutsu. Pones chakra, para que puedas usarlo más tarde, cuando se te acabe, supongo. ¿Eh? Sin embargo, esta es solo la parte de almacenamiento, no hay nada sobre cómo se supone que debes publicarlo. ¿Qué sentido tiene entonces?, murmuró Sasuke. No había ocultado lo que pensaba, personalmente, sobre el sellado. Quería entrenar, no perder el tiempo en un arte del que no haría uso, o algo así. Últimamente estaba menos disponible, se le veía mucho con sus dos parientes molestos, no es que a Naruto le importara. Naruto sabía cómo irritarlo de todos modos, un simple comentario sobre cómo temía no poder hacerlo, y Sasuke estaba dispuesto a intentarlo con ellos. Deja de quejarte. Está bien, toma el pergamino e intenta dibujarlo. Naruto nunca había sido particularmente bueno en el dibujo o la caligrafía, apenas podía escribir su propio nombre. Pero copiar el sello no fue tan difícil. De hecho, fue bastante fácil. Había una simetría allí, un patrón, que hacía que el diseño fuera obvio una vez que lo había estudiado lo suficiente. Incluso los kanjis esparcidos por los círculos y al final de las distintas ramas tenían más sentido para él que nunca. Tenían una razón para estar ahí. Su significado era obvio. La tinta manchó un poco, pero era lo suficientemente simple como para incorporarla a los símbolos, y apenas era visible una vez que terminó. Miró el producto final y encontró algo no cuadraba. No podría haber dicho por qué, pero no le gustó. Volvió a comprobar el pergamino, pero no se había equivocado. Aún así, algo se sintió mal. Sin pensar, agregó unas pocas líneas adicionales debajo de algunas de las ramas, que formaban una especie de sol alrededor del espacio en blanco en el medio donde supuso que se realizaría el sellado. Ahora, eso fue mejor. Aún no es perfecto, pero mejor. Levantó la vista para mirar el pergamino del otro. El de Sasuke era el peor con diferencia, todo tambaleante y desigual. Sasuke tenía manos extraordinariamente firmes y seguras para lanzar armas, pero parecía que no se extendía al manejo de un cepillo. El de Sakura era mejor, pero a Naruto no le gustó por algunas razones. Estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo. ¿Qué sabía él de esto de todos modos?
El de ella probablemente era mejor, simplemente no podía verlo. Está bien, y luego, echaron un vistazo juntos a los signos de mano dibujados apresuradamente en la parte inferior del pergamino. No hay mucha instrucción, solo, enviar chakra. Y esa señal final es completar el sellado. Sasuke era el mejor en mudras, capaz de hacerlos más rápido que todos en su clase, pero esta no era una situación de combate o incluso una técnica de combate. No hubo prisa. Naruto formó los letreros con cuidado, satisfecho de que la combinación se sintiera natural, fluida. Había habido algo sobre la teoría del mudra el otro día en clase, sobre cómo cierto patrón se sentiría más fácil de manejar que otros dependiendo de la afinidad del chakra, pero Naruto no estaba prestando mucha atención entonces. Como no tenía idea de la cantidad de chakra que se suponía que debía usar, simplemente llamó a lo que se le ocurriera, pero al contrario de Sakura y Sasuke, que golpearon el papel con las manos en cuanto terminaron de cantar, hizo una pausa con las manos juntas. El signo del tigre. Deja que surja. Déjalo ser. Justo cuando sus dos compañeros se echaron hacia atrás con suspiros derrotados, Naruto presionó sus manos sobre el papel. Había una indicación en el pergamino sobre dónde se suponía que debían ir, pero él no había mirado, así que simplemente los puso donde pensó que funcionaría mejor. Los signos guiarían el chakra de todos modos, para eso estaban allí. Lo sintió salir corriendo, no tenía que controlarlo. Solo tenía que detener el flujo, cuando quisiera. Cuando sintió que era suficiente, cortó el flujo y levantó las manos, solo para juntarlas de inmediato. Se sintió definitivo de esa manera. El jutsu se desvaneció, en el círculo que una vez estuvo en blanco ahora estaban los kanjis de chakra escritos en un color más claro que la tinta que se extendía a su alrededor. Naruto se vuelve hacia los demás, solo para ver que los de ellos todavía estaban en blanco, y que estaban mirando sus pergaminos con no poca envidia. Comentó Sasuke amablemente. Sasuke recordaba claramente la primera vez que había probado el jutsu de Katon. Entonces se había sentido decepcionado porque su padre lo había hecho, pero en ese momento, recordó lo fácil que había sido hacer las señales y llamar al fuego. A pesar de las débiles explicaciones de su padre, lo había logrado la primera vez, aunque a una escala ridículamente pequeña. Ninjutsu siempre le había resultado fácil, pero esto era diferente. Esto se sintió natural. Se le había recordado, un poco, cuando Naruto había tratado de explicarles cómo se las había arreglado para hacer funcionar ese sello. A pesar de su mejor esfuerzo, ni Sasuke ni Sakura habían podido. No fue tan malo, Sasuke no tenía ningún interés en los sellos, un arte complicado y que consume chakra, y tener a Naruto manejándolo en el primer intento, mientras sus dos amigos no podían entenderlo podría haber sido frustrante pero fue, agradable, en su lugar. Había sido feliz, incluso había tratado de ocultarlo. Sasuke estaba contento con eso. Sin embargo, Naruto no era el mejor ejemplo que Sasuke tenía de talento innato. Ese premio, por supuesto, fue para Itachi, quien nunca había luchado en nada en su vida, a quien todo llegó sin esfuerzo. Sasuke recordó a su primer Katon ahora, en medio del entrenamiento con su hermano y primo, porque poco después, mientras se quejaba con su madre de que ninguno de los otros niños de la escuela era bueno en ninjutsu, lo cual era fácil, ¿verdad? Le explicó que las cosas que le resultaban fáciles, a él no le resultaban tan fáciles a los demás. Que ser capaz de entender eso y llegar a aquellos que no podían resolver las cosas tan rápido como él, era lo que lo haría realmente genial en su habilidad. Había comprendido, vagamente, que ella se refería al talento de enseñar a otros. De hecho, fue difícil, como lo demostró su intento de enseñarle ninjutsu a Naruto, y bueno. ¿Qué estaba pasando ahora mismo? Su madre había dicho que el genio a menudo resultaba en maestros terribles, y tenía razón. No es que Itachi fuera malo al respecto, o demasiado severo o algo por el estilo. Pero era absolutamente incapaz de explicar nada con claridad. Sasuke supuso que tenía sentido, no tenía que pensar en eso. Apenas había necesitado aprender esas cosas él mismo, se le habían explicado mínimamente antes de que pudiera reproducirlas en el acto. Lo que lo llevó a su nivel actual de frustración. No, así no. ¿Cómo entonces? Así no. Sasuke levantó los brazos. Esto era inútil. Itachi no pudo impartir nada de su sabiduría, estaba más allá de él. Sasuke habría estado tentado de pensar que lo estaba haciendo a propósito, si no fuera por la mirada confundida y un poco angustiada que crecía en el rostro de Itachi al no poder explicarse a su hermano. Sasuke le lanzó una mirada impotente a Shisui, luciendo muy divertido por lo que estaba viendo. Estás apurando a Sasuke.
Ser capaz de formar signos rápidamente es una buena habilidad, pero solo si aún son perfectos. Este es un jutsu mucho más avanzado que la simple bola de fuego. No puede ser descuidado de ninguna manera. Itachi lucía una expresión de desconcierto que pertenecía al rostro de Sasuke, no al suyo. Se suponía que Itachi sabía estas cosas. Se suponía que sabía lo que estaba haciendo. Pero tal vez simplemente no lo estaba. Gracias, Shisui, dijo Itachi. Shisui sonrió. ¿Qué harías sin mí?, me preguntó. Sasuke siempre había asumido que Itachi trataba a Shisui de manera diferente a bueno, al resto del mundo entero, porque vio algo en él, algo que los había hecho amigos más allá de su conexión de sangre, algo que diferenciaba a Shisui. Empezaba a comprender que era al revés. Es Shisui quien trató a Itachi de manera diferente. No por cómo trataba a los demás, sino por cómo los demás trataban a Itachi. Su talento estaba bien publicitado en la aldea. Todos estaban siempre un poco asombrados por el prodigio Uchiha. Incluso sus compañeros de clase, personas de su edad, incluso personas que nunca había conocido antes. Eran respetuosos y estaban llenos de elogios, pero también un poco distantes, como si no sintieran que realmente pudieran acercarse a él. Hubo quienes trataron de ganar su atención y sus favores. Había quienes lo despreciaban abiertamente. Y luego estaba Shisui, de quien el primer recuerdo distintivo que tenía Sasuke era tirar de la cola de caballo de Itachi para atarla a los kunais juntos en un intento fallido de inventar un nuevo tipo de arma que resultó en una ventana rota y una conferencia muy larga. Shisui siempre lo había tratado como a un amigo. No estaba envidioso ni celoso, incluso cuando había algunos que susurraban a sus espaldas que debía estar amargado, porque Itachi era más joven pero ya mejor que él. Pero a Shisui no le importaba nada de esto. Es normal no hacerlo en el primer intento, intentó Itachi sin convicción. Sasuke se encogió de hombros. TSS, gracias, lo sé. Shisui chasqueó la lengua con el ceño fruncido, para asombro de Sasuke. Itachi parecía molesto. No, pero, de verdad, yo, lo sé. No lo esperaba. Solo necesito seguir practicando, agregó por si acaso. Estaba molesto por la forma en que se relajaron, ¿realmente pensaban que era un mocoso? No era un idiota. Sabía que aprender jutsu tomaba tiempo, para la gran mayoría de las personas. Itachi fue la excepción, no la regla. A Sasuke realmente no le importaba eso, no más que a Shisui. No era Itachi ser el mejor en todo lo que le molestaba. Su hermano era como él, era algo bueno. Era fuerte, podía protegerse a sí mismo y proteger a los demás, era respetado. Esas eran cosas buenas. La ira que Sasuke tenía por esto no era hacia Itachi. Estaba bastante enojado con Itachi, pero no por eso. Son los otros los que lo enfurecieron. Si Sasuke quería vencer a Itachi, no era para que llegara a ser más fuerte que él. Era solo para que él también fuera visto, finalmente. Sería reconocido. ¿Qué?, preguntó enojado ante su abierta sorpresa. Hubiéramos pensado que estarías más molesto por esto, dijo Shisui con calma, honesta como siempre. Sasuke volvió a concentrarse en repetir los mudras para evitar su mirada. ¿Qué importa?, murmuró. Lo conseguiré eventualmente. Cuando usas un jutsu en la batalla, nadie señalará con el dedo y dirá sí, pero le tomó 2 años aprenderlo. Dirán y se quema y luego morirán. Sasuke salió de su concentración por un sonido. Un sonido extraño y ridículo, del tipo que solía hacer la gente cuando una risa lo sacó de sorpresa y no tuvieron tiempo de reprimirla por completo, una mezcla sucia entre un gemido y un estornudo. Itachi se estaba riendo en su cuello. Sasuke no estaba seguro de por qué le dio una pausa. Tal vez porque era difícil evocar la imagen de Itachi riendo. Tal vez porque aquí estaban, los tres en ese claro, entrenando juntos y ahora riendo también. A decir verdad, a Sasuke nunca le había importado tanto entrenar con Itachi. Pero era la única forma en que tal vez Itachi aceptara pasar el rato, ya que siempre estaba muy ocupado. Sasuke solo quería que pasaran tiempo juntos. Bueno, ahora, realmente necesitaba entrenar. Pero esto fue bueno de todos modos. Te subestimamos, Sasuke. Lo siento, dijo Shisui, y su tono era burlón pero también gentil, muy cariñoso. La sonrisa de Itachi se desvaneció, como solía hacer. Sasuke se preguntó si los pensamientos oscuros lo atormentaban hasta el punto de que no podía estar contento por más de unos momentos. Tal vez preguntaría algún día. Entonces, ¿así?, preguntó Sasuke de nuevo, con la intención de aprovechar al máximo esa sesión. No, así no. Entonces, ¿cómo? Así no.
La risa de Shisui sonó claramente a través del bosque. Yo. Sai levantó la cabeza de su cuaderno para ver quién de repente estaba bloqueando el sol. Era un niño. Rubio. De su clase. Sai buscó en su memoria por un segundo. Uzumaki Naruto. Persona de interés, pero el motivo fue clasificado. Estudiante terrible, conocido por no ser muy amigable. Dirigiéndose a él, aparentemente. Hola. Shin e Ino, sentados a cada lado de él en el banco, se tensaron visiblemente cuando interrumpieron su conversación para evaluar al recién llegado. Aunque no dijeron nada. Necesito que me enseñes, dijo Naruto. Sai iba a preguntar qué, pero vio que Naruto apuntaba a su cuaderno, donde había estado dibujando distraídamente, pequeños animales corriendo por las páginas mientras esperaba que terminara el recreo y la clase se reanudara. Ahora tenían tanto tiempo libre que era agotador. No entendía cómo a la gente se le ocurría constantemente formas de ocupar su tiempo, con cuanto tenían. ¿Por qué? Aprendiendo focas. Necesito ser mejor con un cepillo, dijo secamente Naruto, aparentemente harto de la conversación. ¿Baja tolerancia a las interacciones sociales? Al menos con extraños. Pasó suficiente tiempo con Uchiha Sasuke y Aruno Sakura, podrían ser etiquetados como amigos. Aunque nunca he visto hablar tanto. Sai podía relacionarse. Veo. Sai iba a estar de acuerdo, ya que no tenía ninguna razón para no hacerlo, pero Ino se aclaró la garganta en voz alta a su lado, y le lanzó una mirada larga y perpleja, tratando de descifrar lo que estaba tratando de decirle. Después de un rato ella solo suspiró, exasperada. ¿Y qué obtendrá a cambio? Le preguntó a Naruto. Ah, eso fue todo. Se suponía que debía preguntar, pero siempre lo olvidaba, porque no le importaba. No necesitaba ni quería nada. ¿Qué sentido tenía? No te estoy pagando, respondió Naruto de inmediato, como si la mera sugerencia lo ofendiera. Gracias, respondió Sai. El dinero era otro tema del que podía prescindir por ahora. Lo confundió al más alto nivel. El simple hecho de poseer cosas le hacía doler la cabeza. Naruto frunció el ceño. ¿Podrías enseñarme algo?, ofreció Sai, golpeado por la inspiración. Eso aplacaría a Ino, ¿no? Sai estaba interesado en aprender cosas. Parecía ser todo lo que estaba haciendo además de dibujar, desde que habían sido puestos al cuidado de Yamanaka, y estaba de acuerdo con continuar por ese camino por ahora. Bien. Supongo que podría. ¿Podrías? ¿Hay algo que puedas hacer?, preguntó Ino. Ella fue más agresiva de lo necesario, Sai lo interpretó como que tenían una historia juntos. ¿Ex-socios tal vez? Ino hablaba mucho sobre el amor y los chicos, incluso si no se la veía a menudo en compañía de uno u otro, a pesar de la compañía presente. Naruto la miró, molesto o herido, era difícil de decir. «Puedo enseñarte a carteristas», dijo Naruto después de un momento de reflexión. ¿Qué? Eso está fuera de la cuestión. Sai se volvió hacia Shin esta vez, era molesto este hábito para él y no tenían que ponerlo entre paréntesis, significaba que no podía mirar a ambos al mismo tiempo. ¿Por qué no?, preguntó Sai. Es una buena habilidad tener, admitió Ino. ¿Eres bueno? ¿Fui arrestado alguna vez? Esa es tu respuesta. Realmente no lo es. No es la cuestión. Shin dijo de nuevo, más fuerte esta vez, nervioso por la forma en que estaba siendo ignorado. Sai no está aprendiendo a carteristas. Sai se encogió de hombros. No le importaba de ninguna manera, pero si Shin estaba en contra, entonces no lo haría. ¿Algo más?, preguntó cortésmente. El maestro los llamaría en un momento u otro, y quería que esa conversación terminara. Naruto se las arregló para lucir aún más amargado, si era posible, antes de suspirar derrotado por cualquier debate que estuviera teniendo en su cabeza. ¿Qué hay de cómo cocinar? Ino se burló. ¿Puedes cocinar? ¿Por qué no lo haría? He visto tu bento. Me he estado cuidando durante 10 de cada 10 años, así que sí, sé cocinar. Por algunas razones, Sai esperaba un insulto al final de esa oración. Consciente de que tenía el poder de detener todo este ruido, asintió. Estoy de acuerdo. Ino parecía lista para protestar, pero Shin probablemente hizo algo para detenerla. Sai todavía no podía mirar a ambos al mismo tiempo, porque lo dejó ir, su boca se cerró en una mueca cruel. Genial, dijo Naruto sin que pareciera que encontraba nada de esto particularmente genial. Nos vemos después de clase. Y sin esperar respuesta, se fue. Genial, dijo Sai como creía que se suponía que debían hacer los niños, a nadie en particular. Ino todavía no estaba de acuerdo.